Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos la salud dental de las personas de hace cientos y miles de años. Quédate para descubrirlo. Más del 99% de la población actual sufre o sufrirá algún tipo de enfermedad oral, la mayoría caries. Sin embargo, los Homo sapiens sapiens no padecían muchos problemas dentales. Esta fue la pregunta más abordada por los odontólogos, según consejodetufarmacéutico.com. En ese momento había pocas enfermedades dentales, apenas caries. El Neolítico es el nacimiento de la civilización y el desarrollo de la cultura nos ha permitido superar muchas de las limitaciones que encontrábamos en el entorno natural, pero también es la puerta de entrada de las llamadas enfermedades de la civilización, entre las que se encuentran las enfermedades orales, añaden. También se menciona, el motivo es la transformación de la alimentación humana, con la cocción de los alimentos, con lo que desaparece la presión selectiva sobre la eficacia masticatoria, y es el comienzo de la degeneración genética y funcional de nuestra dentición. Asimismo, las bacterias encontraron a los seres humanos como anfitriones atractivos, lo que origina las condiciones ideales para el desarrollo de enfermedades infecciosas como la caries dental, detalla el Dr. Alba. En cuanto al estilo de vida actual, el mismo recuerda que nuestro cuerpo está diseñado para ingerir azúcar y grasa, que en el pasado si es que tenías menos dientes, tenías menos probabilidad de sobrevivir. El acceso a estos alimentos era limitado, ya que, por ejemplo, el azúcar solo lo obteníamos a través de las frutas. Por el contrario, hoy tenemos acceso a numerosas fuentes de azúcares refinados. Además, explica, la dieta civilizada, blanda, no abrasiva y muy nutritiva, sumada a otros factores como la disminución de la lactancia materna o el uso de cubiertos para comer, resulta una falta de desarrollo óseo y muscular, que se caracteriza por una disminución del volumen de los maxilares. Eso provoca otros problemas, como la retención de las muelas del juicio. En definitiva, los ponentes, entre los que también se contaron los doctores Susana Siemens y Salvador Fernández Paniagua, concluyeron que el enfoque evolutivo es imprescindible para diseñar nuevas formas de prevención y tratamiento, mientras que la odontología clínica tiene un enfoque restaurativo. La antropología dental tiene una comprensión más biológica, señala el Dr. Salva. Por ello, es imprescindible combinar ambas ciencias para tener un marco de mayor entendimiento de la enfermedad oral. Dejaré el enlace de esta página en la descripción. Ahora veamos la evolución de la salud dental. Según www.dentistasyaen.com, la odontología se inició en el año 300 a.C., con los médicos egipcios los cuales se incrustaban piedras preciosas en los dientes. Entre el año 800 y 2500 a.C., los etruscos y fenicios utilizaron bandas y alambres de oro para la construcción de prótesis dentales. En 700 a.C., los etruscos fueron los primeros en utilizar material para implantes, tales como el marfil y conchas de mar. Los mayas utilizaban incrustaciones de oro, piedras preciosas o minerales para la restauración de las piezas dentales, no solo por estética, sino también por ornamentación. Posteriormente, los incas y los aztecas tomaron los métodos de mayas para la reconstrucción de piezas dentales. La odontología restauradora actual comienza en 1728 con Fouchard, que es considerado el padre de la odontología, el cual escribió un tratado de varios tipos de restauraciones dentarias hechas. En 1956, P. Fabb describió un método para impresiones con cera para después ser vaciadas con yeso. En 1972, Chaman utilizó un proceso para hacer dientes de porcelana. En 1800, se comenzaron a utilizar las incrustaciones de porcelana. En 1815 se comenzaron a utilizar los fluoruros para la prevención de la caries. En 1845 se empezaron a fluorar aguas potables para reducir caries. Fue hasta el siglo XIX, con la intervención de los principios de la amalgama, fue cuando empezó a tener bases científicas sobre los materiales principales. Surgió información sobre la porcelana y el oro. En 1895, Black hace investigaciones más completas que hasta antes se habían hecho sobre los materiales. En 1919 se dio un gran avance en el conocimiento de los materiales,
porque la Armada estadounidense solicitó a la Oficina Nacional de Normatividad y la Evaluación y Selección de las amalgamas para ser usadas en los servicios odontológicos federales. En 1920, Solder publicó un informe del estudio anterior. Posteriormente se requerían pruebas similares para otros materiales dentales. En 1928, la Oficina de Normas Nacional de Normas se integra a la Asociación Dental Americana, y esta permitió la organización de los primeros consensos sobre los materiales dentales en Estados Unidos y todo el mundo. Desde entonces, la ADA, junto con las asociaciones de cada país, se comprometen en investigar las características físicas de las sustancias que se usan, así como de nuevos instrumentos y diferentes métodos de prueba. Y ese es el final de otro video. Les dejaré los links de las páginas de donde se busque todo esto en la descripción. Les agradecería mucho que se suscriban y le den un like al video. Y eso fue todo. Adiós.